Donde vaya Don Medardo y sus players, ahí está un machaleño de seguro. Que el machaleño también es cacho contento. Ponme los cachos, pero no me dejes. El Parque del Encame. ¿Qué pasó ayer? Un remember de nuestra historia, un análisis del presente y una proyección al futuro de nuestro país. Con Michael Hidalgo y Mauricio Flor. Anécdotas, personajes e invitados especiales. Quédate con nosotros, que aquí inicia ¿Qué pasó ayer? Este viaje en el tiempo. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta su emisora de radio favorita, la 90.7, la que te activa Radio Candela. Estoy muy contento de estar una tarde más por aquí. De hecho, esta es mi primera vez arrancando en un programa de la radio, es mi primerísima vez. Estoy un poquito nervioso, pero muy ansioso de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Este 23 de octubre arrancó algo que va a ser historia. Y precisamente con el afán de hacer historia, vamos a hacer un programa hecho para la historia. Hecho para que la gente conozca un poquito más de su pasado, que analicemos un poco más el presente, pero que también nos proyectemos hacia el futuro. En este programa yo no voy a estar solo, va a estar a mi lado mi buen amigo, el sociólogo, ya sustentó, el sociólogo Michael Hidalgo. Michael, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a Radio Candela. Mi amigo tío Mau, un gusto para mí compartir este espacio junto a ti. La verdad es muy interesante el tema es lo que vamos a hablar, más allá de una historia como la hemos recibido siempre, un poco en tanto adoctrinamiento, porque se dice que las historias solo la cuentan los victoriosos. Entonces nosotros vamos a tratar de verla de una manera, una perspectiva súper diferente, desde nuestro criterio, teniendo en cuenta que no somos el dueño de la verdad. Van a existir ciertas diferencias, ciertos puntos distantes de nosotros comentar la historia desde nuestra perspectiva, y a la vez recordando que somos y seremos parte siempre de la historia. Michael, ¿tú cuántos años tienes? Tengo 24 años, 4 de marzo de 99. Yo tengo 30 años, somos relativamente jóvenes. Ajá, pues, claro digo que relativamente sí, porque hay niños de 16, 17 años que ¿En serio? son unos bebés. En serio, sí. Oye, yo le quería poner toda la seriedad, pero el osito, el oso DJ está atrás en los controles, le hizo lo que tenía que hacerle. De hecho, llevo años pidiéndole ya eso, que ese tipo de soniditos que me los ponga. Oye, somos relativamente jóvenes y por lo tanto no tenemos toda la información, no hemos sido capaces de leer todos los libros que tal vez los señores de 50, 60 años hayan podido hacer. Pero de cierta forma tenemos algunos datillos, algunas cosas que son importantes para poder conversar al respecto de la historia. Y sobre todo para analizar por qué estamos como estamos, qué nos llevó hasta este punto de la historia. Claro, sin duda, como tú lo mencionaste, la diferenciación aquí que podemos hacerlo es que, bueno, somos jóvenes y estamos tratando de involucrarnos en un tema que mayor parte están inmiscuidos las personas con una edad más alta, con experiencia, con un nivel de intelecto también que puede dar un punto de diferencia, y eso es lo que nos lleva pues ahora a conversarlo. Sobre todo tener en cuenta que lastimosamente nuestra ciudad, provincia, país está repitiendo historias. Se están dando actuaciones, hechos, acontecimientos que ya hemos vivido, pero lastimosamente como nuestra memoria colectiva es tan frágil, lo olvidamos y volvemos a caer en los mismos pecados, se podría mencionarlo, ¿no? Entonces, claro, eso, como dice la frase de aquella narconovela, quien no conoce su historia está está condenado a repetirla. Claro, sí. No quisimos escogerla esa como eslogan, sobre todo por los tiempos tan fuertes que hemos estado sobrellevando con la ciudad, pero precisamente, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy como primer programa? Claro, antes de mencionarte el tema de hoy, pues verás que esa frase no se sabe quién en realidad se la pudo haber dicho, pero se la atribuye a Napoleón. Que no conoce su historia, está condenado a repetirla, claro. Y se viene dando así durante muchos eventos y acontecimientos que se dan durante toda la historia a nivel mundial y en este caso a nivel latinoamericano. El tema de hoy, pues mi amigo tío Mau, es sobre el origen y la identidad de la ciudadanía machaleña, de Machala. ¿Qué es Machala? ¿Por qué el nombre de Machala? ¿Hacia dónde vamos los machaleños? ¿Qué esperamos de la urbe machaleña? ¿Será que ya nos vamos a encontrar ahora con el retiro? Ya van a haber 8 parroquias urbanas, ya no va a haber una parroquia rural. ¿Qué tanto está creciendo Machala? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Y qué acontece en el ámbito político, cultural, social, económico y demás, de acuerdo a la historia? Claro, o sea, tenemos un futuro muy prometedor, un futuro también que nos provoca cierta ansiedad, pero hay que analizar de dónde venimos, cuál es el origen del machaleño. ¿Por qué Machala se llama Machala, para empezar? ¿Tú hiciste tu tarea e investigaste por qué Machala se llama Machala?
Justamente en eso, verás, nos dieron una conferencia por ahí en la carrera de sociología, casi siempre se ve en La foros. emblemática carrera de sociología. Un saludo ahí para los profesores. Entonces, por ende, ahí tú encuentras diferentes perspectivas y hablan sobre la historia y sobre todo de nuestra ciudad, ¿no? De tal manera, una vez le preguntaron a un catedrático importante, historiador aquí de Machala, sobre aquel nombre, y no tuvo como que un argumento claro, porque a eso se debe. Machala como que no existe o no hay un concepto definido, sino que hay diferentes teorías o diferentes conceptos que se van construyendo de acuerdo a aquello. Sin embargo, hay un punto importante: en 1500 Machala nunca fue fundado por los españoles. Simplemente era una ciudad donde podían pasar y se comercializaban Machala ciertos se separó un productos. poco de Guayaquil. Claro, pero en 1500 pues ya habían asentamientos dentro de la ciudad, ¿no? Del territorio. Por ende, ya existían algunos indígenas de tal lengua, pues de su etimología, y donde dieron a conocer de Machala, donde daban el punto que era una ciudad de plana o de gran lindero, como en algún momento lo conversamos, que esto pues dio al hecho de que nunca fue un punto importante o de destacar, como que la gran ciudad de comercializar o de poder vivir o establecerse dentro del mismo. Los habitantes netamente de aquel tiempo, pues con la agricultura, los animales los domesticaban, y un punto importante, que es el río Jugones. El río Jugones, gracias a esa vertiente que cruzaba por aquí, pues ellos podían sobrevivir o subsistir dentro de aquello, Aquí ¿no? quedaría Pepa una ciudad, dijeron. Claro, de una. Oye, pero va a hacer mucho calor, ¿no? Va a quedar vacancísima, dijeron. Full, aquí nos asentamos. Como eso era lo normal, ¿no? Claro. Siempre el ser humano buscaba las riberas del río o del mar para poder asentarse y de tener de esa manera una vida más... Claro, antes en Machala no se decía esto es puro monte, era pura pampa. Ajá. Pura pampa, porque se dice que más o menos de la esquina de La Palmeras y Pichincha, ahí terminaba la ciudad y el resto era pura agua. Entonces para acá era todo una planicie pero grandotota, donde básicamente era un gran mercado. Así como tú vas al mercado de La Granja o ibas al mercado de acá del centro de Machala, así era todo. Era puro comercio, pura gente vendiendo, haciendo trueque, con textiles, gente venía de la sierra, sobre todo de Otavalo, con pantalones, con camisetas, con camisas. Venían de otros lugares a vender acá. Entonces, de cierta forma, en algún momento alguien dijo, oye, ¿para qué me voy a estar regresando a Otavalo a hacer... antes no eran 6, 8, 10 horas de viaje, eran días movilizándose. Entonces la gente decía, ¿para qué voy a hacer ese viaje? Mejor me quedo aquí. Y poco a poco eso hizo que varias familias se vayan asentando poquito a poquito, suavecito, hasta que comenzó a poblarse la ciudad como tal. Claro, y un punto importante que mencionar ahí es que si nos damos cuenta y damos un análisis, es que todos estos movimientos se daban de acuerdo al hecho de querer desarrollarse, y todo esto por la necesidad de subsistir o de sobrevivir dentro del territorio. Entonces ahí llega el punto de que el ser humano siempre crece o evoluciona por su necesidad. Todos los seres humanos por necesidades andamos por la vida tratando de buscar esa dicha felicidad. ¿Y cómo ganamos la felicidad ahora? ¿Cómo los machaleños la ganaron en ese tiempo? ¿Y cómo la vamos a ganar hoy en día? ¿Cómo la ganó mi abuelo, mi papá? Y ahí viene un punto importante de los terrenos. Como estábamos mencionando, ahorita es difícil conseguir un terreno, hermano. Claro, y sobre todo antes era tan barato, eso no se habla, pero nuestros papás, o sea, nuestros abuelos decían, yo a tu edad yo ya tenía 3 terrenos, pero no nos dijeron que esos terrenos eran por invasión, pues no los compraron jamás, pues. Claro. Entonces eso llega a pasar. Nuestra generación no va a poder tener un terreno barato, lastimosamente. La cultura del machaleño se da más o menos por ahí mismo porque venía gente de todos lados. Gente del Oriente, gente de otros países. Había una cultura muy de Medio Oriente que también se vino acá a la ciudad de Machala. Venían de todos lados y eso fue, de cierta forma, siendo un semillero de cultura y las culturas se mezclaban. O sea, yo, por ejemplo, sé y entiendo, pero fue por un viaje personal que yo mismo tuve de investigación, que yo desciendo de afroecuatorianos y de indígenas. Esa es mi mezcla. No hay mucha blanquitud ahí en mi composición química y biológica. Pero tú más o menos sabes de dónde vienes. Verás, una vez
quiero, o sea, todavía estoy en el tiempo de poder hacer esa tarea, de tener en cuenta todos los orígenes, desde el primero que se pudo dar, claro, muy complicado, pero traté de hacerlo comenzando dentro de mi familia. Comencé con mi abuelo sabía de su papá, sabía de su abuelo, pero ya no sabía de su tatarabuelo, ya no sabía de sus bisabuelos y demás, entonces se hace complejo. Sin embargo, no se ha dado una profundización directa dentro de los orígenes o de las raíces de uno. La verdad, no le he dado ese punto o pizca de importancia, tal vez X y emotivo, no sé, pero sí tengo esa tarea y va a ser pendiente en tratarle de resolver. Bueno, en realidad todos venimos de África, eso es una verdad absoluta, científica, de que todos venimos de África, pero siempre es bueno saber un poquito, como tú dices, preguntarle a tu papá, a tus abuelos, si es que todavía los tienes. Pero un datazo, Osito, prepara ese efecto de sonido, un datazo es que la memoria histórica colectiva dura solamente 50 años. Es decir, que si en 50 años ese hecho histórico no fue registrado, bueno, ahora en fotografías, en videos, pero registrado en hojas, en historias, en libros, en dibujos, si no fue registrado, en 50 años nadie se va a acordar. Es por eso que los datos históricos de nuestro país son cosas que se pudieron, aunque sea, retratar. Porque hay presidentes o figuras políticas o figuras históricas o personas que murieron y nunca pudieron ser retratados. Uno de esos datos, por ejemplo, es de Abdón Calderón. Hay una pintura de Abdón Calderón que si tú googleas ahí te sale la pintura, pero en sí no hay un retrato oficial de Abdón Calderón. Nadie sabe cómo era. Entonces, gracias, Osito. Sí. Claro. Entonces, date cuenta de que lo importante que es la historia, contar la historia, registrar la historia para que en épocas modernas, por así decirlo, podamos tener un registro y sepamos quiénes fueron, qué hicieron, por qué hicieron lo que hicieron y por qué deberíamos hacer o no hacer lo que ellos hicieron. Claro, viene un punto también que se puede discutir. Como yo te lo había mencionado al principio, la historia siempre es construida, o la mayoría de veces es construida por los que salen victoriosos, más no los derrocados o los que quedaron en el olvido en ese punto, ¿no? Por ende, a veces la historia puede ser manipulada y eso puede dar problemas. Puede llevar al adoctrinamiento, puede llevar a generar otra forma de cultura, la aculturación, que eso también destruye sociedades, destruye ciudades, destruye el progreso o la poca construcción que se pudo dar en un sector o en cierto punto. Entonces, por tal motivo, y eso es importante mencionar, el hecho de que la historia como nosotros la contamos, o de acuerdo a lo que nosotros investigamos, no es la verdad absoluta. Claro. Hay muchas realidades diferentes y en realidad las verdades también pueden variar de acuerdo a esas realidades. Y exageraciones. Claro, también. Entonces, por hacernos un poco más patriotas, o por ocultar alguna verdad que no querían que se conozca. Se puede exagerar. Claro, y aparte si lo generalizamos, yo creo que existen muchos programas de estos a nivel nacional. Más allá de eso hay muchas personas que se encargan, están detrás de un micrófono, pueden hablar de acuerdo a intereses o tal vez para obviar ciertas problemáticas y eso puede limitar al hecho de conocer la verdadera historia. O para verse bacán, date cuenta que por ejemplo en la actualidad cuando una persona sube sus cosas a redes sociales, no sube todo. Claro. Sube lo más bacán, sube lo más bonito, aparentan. Entonces, de cierta forma, qué sé yo, Eloy Alfaro también lo hicieron un poco aparentar en los textos, o al mismo Abdón Calderón. Abdón Calderón, claro. La historia fue recontra que exagerada. Oye, un punto en eso, por ejemplo, ¿Machala o San Antonio de Machala? Yo siempre, para mí es Machala. El San Antonio es una cuestión un poco más cristiana. Ajá. O sea, más católica. Y un dato ahí, fue su evento católico. Un dato en ese punto es importante mencionar, porque aparentemente la mayoría de personas tienen consciente o en su memoria colectiva el hecho de San Antonio de Machala. De lo que yo estaba investigando es de que está incorrecto, para nada, en ningún libro o algo se atribuye el San Antonio de Machala, debe ser directamente Machala, pero esto se da porque en aquel tiempo los feligreses creían y le daban mucho culto a tal Antonio, a tal santo, San Antonio de Padua, un referente del cristianismo. De tal manera, el San Antonio de Padua fue un adoctrinamiento de los mercedarios. Estos amigos religiosos encargados en ese tiempo de la iglesia, era lo que adoctrinaban porque ellos creían en este santo. Entonces, como la mayoría de feligreses y machaleños iban poniéndose eso en la cabeza, de que San Antonio, y se generalizó. Fue una idea de que, de los 5 o 6 que estamos aquí,
5 creen, ya todos somos de San Antonio. Entonces San Antonio de Machala llega a ese punto y salta al hecho de que por eso celebramos en septiembre las fiestas patronales en Machala. Claro. Porque son las fiestas de la Merced. Sí, mira, Entonces, siempre y cuando sea vacaciones, yo estoy a favor de cualquier cosa católica que quieran poner. claro, Siempre y cuando sea y ahí vacaciones. viene el punto que mencionaste también de la cultura. Entonces, tan afín o tan fuerte estamos con la religión que llegamos a poner a un santo dentro de un nombre de una ciudad, de Claro. nuestra ciudad. Y eso se repite igual en varias ciudades del Ecuador, que si no es en todas. Pero ahí yo creo que ya le podemos poner un adjetivo para un poco ir haciendo el mapa del machaleño. ¿Cómo es el machaleño? Cabe aclarar que esto es a manera general. No Ajá. estamos diciendo, no, es que yo no soy así. Estamos haciendo la manera general. No te me vayas a enojar todavía. No me vayas a funar. Esto es un programa de historia. No tiene nada funable pues, de por medio. Pero el machaleño podemos decir que es religioso. Y en su gran mayoría católico. Ujú. Es de esos católicos que no van nunca a la iglesia, pero por ahí cualquier domingo sí se pegan ahí una ida a la iglesia católica. Es más, hay muchos parques que están acompañados por una iglesia. Y hay muchos en las parroquias rurales, en las parroquias urbanas siempre hay más de una iglesia inclusive. Entonces el machaleño es católico. Ujú. En realidad, el ser humano de sí es muy creyente y busca eso, hermano. O sea, y no hablo de una creencia netamente Claro, religiosa. como tal. O sea, claro, todos Quiere creen tener un algo, ídolo. pero el machaleño en Ajá. su gran mayoría es católico. ¿El tuyo cuál es? ¿El bicho o Lionel Messi? Messi. Estabas muy bien. Messi lover. Entonces, todos tenemos algo así. Todos tenemos algo como que un punto referencial para creer. Entonces, dentro del punto del cristianismo, de la religión, se va a llevar aquello. Se va a llevar el hecho de que necesitamos tener un referente, alguien en quien creer, alguien cuando yo peco o me pasan problemas, poder sentarme y pedírselo a esa persona. Y se ha ido construyendo, ha sido siempre un constructo social, lo que ahora ha llevado a aquello. Te hago una pregunta. ¿Has escuchado tú algún político, presidente, alcalde, prefecto, algún, no sé, actor político de elección popular que nunca diga yo creo en Dios o te bendiga o hable sobre un santo o algo así? Yo siempre los escucho. Claro. Y si vendrían los santos y Dios, ¿cómo los juzgaría a ellos? No entiendo. Por el hecho de que la ciudadanía en general cree en la religión. Por y ejemplo, tú debes llegarle por ese método. En las últimas elecciones, antes de esta segunda vuelta, en las últimas elecciones para presidentes, Jan Topic, en algunas entrevistas previo a la campaña, había dicho que él era un poco ateo o era un poco agnóstico. Y cambió. Sin embargo, durante la campaña cambió un poco el cheat Ajá. y inclusive hubo un evento donde fueron 4 o 5 candidatos a la presidencia y juntos llevaron la bandera del Ecuador ante el altar de Jesús y tal. Y él dijo, yo jamás dije que era ateo. Dije en un momento como que cuestionaba ciertas cosas, como que trató de excusarse. Pero es verdad, yo creo que por el lado político, siempre se toma, aunque está totalmente separado y siempre debe estar separado la política y la iglesia, siempre se lo toma como bandera política también a ese tema. Con Dios, ecuatoriano. Claro, cuando dejamos cuando hicimos ese salto, pues el teocentrismo al antropocentrismo, y creímos más en que el ser humano puede hacerlo por sí solo, se separó pues la iglesia y la política. Pero en realidad no Nunca creo que se ha separado tanto. Ni la iglesia, ni la política, ni la educación se han terminado de separar por completo. Bueno, adoctrinamiento siempre debe existir ahí. En ese punto, pues, tío Mau, entonces la cultura se ve reflejada de lleno, va en la línea religiosa. ¿Y qué se le puede agregar para que salga? Yo creo que el bien machaleño sazonado? también es muy, muy alegre. Es muy Normal. bacán. Yo creo que también es por el tema de ser una ciudad costera. Ujú. Al tener tan cerca del mar, pues la gente baila, sonríe, es feliz. Lógicamente no todos los días son buenos, pero en su gran mayoría. El ecuatoriano, el machaleño, donde hay una fiesta, ahí puede estar, hermano. Y en realidad... Donde vaya Don Medardo y sus players, ahí está un machaleño de seguro. En realidad todos los fines de semana hay una fiesta, pues, hermano. Claro. O sea, siempre que... Claro, las Si el ciudades machaleño en no fuera general- fiestero, no hubiera tantas discotecas en nuestra ciudad. Exacto, y están creciendo. Ujú. Entonces, agregado a la sazón. Son religiosos, a la vez son bohemios, deportistas. Hay muchos deportistas, Hay muchos hermanos, deportistas, que destacaron aquí.
que lastimosamente se nos está... La mayoría de mis olvidando. amigos han sido buenos en algún deporte, pero por cuando crecieron como que ¿En qué ositos fueron buenos? Ahí destapando, alzando el codo. Pero de cierta forma como que se han truncado. Lógicamente sí hay muchos más deportistas de élite, Claro. como Lenny Preciado, como Michael... ¿Cómo se llama? Morales, pero Michael pasaje. Morales. Ajá, pasaje. De pasar. No, pero ese man es del A puerto. Chile jugó futbolistas, hay un... Claro, o sea, un hay montón aquí. mucha gente deportista que se ha destacado. Que lo que pasa es que la provincia del Oro, en realidad, creo que a lo largo de la historia siempre ha sufrido el hecho de que hay talento, pero no hay Falta apoyo. Claro. Entonces, y hay demasiado talento, bro. Bueno, yo jugué fútbol, pero tengo el hecho de tener en cuenta que hubo mucho talento. Lastimosamente porque no hubo el apoyo, o porque dentro del deporte también encontramos estos temas de corrupción y de abusar hacia las personas que tienen un sueño y lastimosamente juegan con esas ilusiones. Entonces, de una u otra manera se ha desperdiciado, se ha perdido algunos talentos que pudieron haber sido significantes dentro de Machala. Y Machala también crece por esa parte. Sí. El deporte, déjame ponerte este punto. Pónmelo. Audaz, Atlética Audaz, Fuerza Amarilla, Orense. Mientras no estaban en sus tiempos cada uno de esos equipos, el estadio estaba muerto. No había comercio, no había ingresos, no llegaba gente. Cuando juega Barcelona, juega Emelec, ese estadio revienta, hermano. Entonces, el deporte también forma parte de nuestra historia. Claro. Y hay que tomarlo en cuenta. Audaz, en sus tiempos Audaz llegó a jugar a Libertadores, si no me equivoco. Y mira, teniendo en cuenta. Y claro, y cuando Audaz está en sus mejores momentos, el administrador de la ciudad de aquel momento hizo varias mejoras en el estadio. Mira, Y ahora que Orense está en un buen momento, está en la Serie A, los administradores de la ciudad y de la provincia también han dicho, bueno, yo pongo la luminaria, yo te lo vuelvo a pintar, te arreglo por ahí los baños, alguna movida, porque de cierta forma hay un motor económico que los mueve, y más que el económico también está el pasional. Porque como saben que la gente es muy apasionada de su equipo, dicen, bueno, yo voy a poner las luminarias para que la gente diga, el man puso, votemos de nuevo por el man, que funcionó. Sí, lastimosamente somos muy emocionales. Pasionales y emocionales. Eso ¿sí? es lo que pasa, siempre nos pasa en las urnas eso, hermano. De que tenemos la realidad frente a nuestros ojos, pero somos cachudos, pero nos dan besos y abrazos y seguimos ahí. Mamá. Claro. Entonces, O sea, la mamá me pone los cachos, pero también me ama. Ponme los cachos, pero no me dejes. Ajá. Entonces, como que está un punto negativo por el mismo hecho de no darnos la Entonces, tarea. podemos decir que el machaleño también es cacho contento. Bueno, ahí habría que analizar un par de encuestas. Par de encuestas y podemos generalizar. Vamos a levantar información, como mi compañero aquí es sociólogo, vamos a levantar información para determinar un poco ese mapa del Claro. machaleño. Yo creo que por el final de esta temporada iremos armando mucho más ese mapa. Además, aquí vamos a poner un ser humano con todas las características del machaleño. Y lo sectorizamos, pues, ¿no? Parroquias. ¿En qué parroquia hay más? Es más cachudo, Sí. en qué parroquia hay más mandarina. Usted pónganos de qué parroquia es y nosotros le vamos asignando qué es usted. Oye, Claro. y bueno, de cierta forma ese es el origen, que ya lo hablamos, pero ¿cómo es el machaleño actualmente? Tú, no sé si, bueno, qué tan sociable eres en el momento de tomar bus, de coger un taxi, de moverte en el centro de la ciudad. ¿Cómo tú puedes notar que el machaleño se siente o cómo actúa últimamente, pues sabiendo toda la realidad social que estamos viviendo? Ujú. El comportamiento de los ciudadanos, yo tengo la creencia de que va cambiando de acuerdo al nivel de estructura que tiene la ciudad, ¿no? Entonces nos vamos adaptando a un nuevo nivel cada vez que encontramos cosas diferentes o algún desarrollo. Entonces la urbe ha ido creciendo demasiado, tiene un desarrollo inmenso y lastimosamente puedo decir que tiene también, bueno, crecimiento y desarrollo, dos términos diferentes. Podemos estar creciendo, pero puede existir un desarrollo limitado. Claro. Estamos creciendo y a la vez nos estamos desarrollando, pero crecemos de manera desorganizada. Claro. Y eso es lo que está afectando al desarrollo. Claro, el crecimiento va así, pero el desarrollo va por acá todavía. Exacto. Ahí como si lo ponemos en una balanza,
sí estamos desarrollándonos de a poquito, pero el crecimiento está muy acelerado. Pero yo creo que también es por la falta de apoyo a la cultura que ha habido de parte de las autoridades y de los encargados y de la propia ciudadanía también. Yo creo que es muy complicado escribir una historia a futuro si no están bien puestos los cimientos del pasado. Y así, o sea, tuvimos que investigar, y a pesar de la investigación no podemos decir concretamente este es el origen de la ciudad. Simplemente son especulaciones y cosas que podemos buscar en los libros y en internet. Entonces, si no hay un cimiento de nuestro pasado realmente poderoso, va a ser complicado entender nuestra situación actual, y va a ser mucho más complicado todavía avanzar al futuro. A pesar, como tú dices, ha habido crecimiento. O sea, un KFC, vamos a nombrar marcas, disculpen, un KFC, un McDonald's, iba a ser complicadísimo que esté en nuestra ciudad hace 20 años, pero ahora en el 2023 ya están. Qué sé yo, marcas inclusive locales de Guayaquil, de Quito, ya están acá en la ciudad. Pero sin embargo, eso no significa como que la ciudad ya sea moderna. Puede que haya un par de edificios modernos que tenía la huella dactilar para dejarte pasar, pero eso no significa es vivir en una ciudad moderna. Ni que estamos modernizados. Significa que estamos en el 2023 y que alrededor del mundo la globalización ha permitido ciertos detalles, pero no es que estemos en el futuro, ni que vayamos a un futuro tan prometedor. Claro, es que hay un punto importante, es el comportamiento, como tú lo mencionaste, de los propios ciudadanos. Qué manera estamos llevando las vidas, de qué manera nos estamos proyectando, cuál es la visión, e influye de manera directa la educación. Ante todo, siempre el hecho de educarnos, y como tú lo mencionaste, de conocer nuestra historia, nos va a ayudar a no volver a cometer los mismos errores, sobre todo generar nuevas estrategias o nuevas formas de llegar a ese tan ansioso desarrollo. Desarrollo individual, desarrollo colectivo, desarrollo provincial y demás. Porque tener en cuenta eso, primero las familias deben estar súper bien y debe ser atención por parte de las autoridades, y desde la familia, desde el núcleo familiar, se puede dar un desarrollo social, porque de esa manera funciona. Si no se le brinda atención hacia las familias, la sociedad no va a poder tener el desarrollo necesario. Claro, todos deberíamos vivir en el Machala Premium. Y eso es lo que no puede pasar por el hecho de que no se brinda. En realidad, Machala vive una utopía muy fuerte. Nos tocan los puntos esenciales que nos gustan ver, nos maquillan los parquecitos, nos maquillan los espacios esenciales, pero la periferia está desatendida. Claro. Y hay muchos sectores en que, lastimosamente, si nosotros tenemos que comer 3 veces, 4 veces al día, ellos no lo hacen. O sea, es inverosímil que en pleno año 2023 haya todavía callejones y calles que no estén asfaltadas. Es increíble esa movida. No, más allá de las calles, que no tengan agua, brother. Claro. No tengan agua, que tengan que esperar un tanquero, que aún haya ese punto. Que no haya electricidad. Bueno, internet hoy en día se ha hecho común. Ya creo que la mayoría de familias los pueden tener. Y eso también es una paradoja, ¿no? Hay mucha gente que tiene internet en su casa, pero no le llega el agua. Entonces, porque es esencial mantenernos comunicados por esa línea. Sí. Entonces, aunque el internet ya es un punto más personal, como que familia encargada de cada uno de acuerdo a la economía, ¿no? Pero las atenciones prioritarias, el servicio básico, debe ser atendido para que exista ese desarrollo y de esa manera no cometer los errores de nuestro pasado. Entonces, eso pues, mi amigo tío Mau, yo creo que es importante tomar en cuenta todo, desde todos los ámbitos, de todos los sectores, al punto de hablar de la historia de Machala, de la antigua Machala, de la actual Machala y de la Machala que va a llegar. Punto aparte, X, para aclararles un chance sobre esta situación de qué pasó ayer. Nos sentamos con el tío Mau a conversar un poquito de historia y a querer conocer un poco más allá. Y más allá. Nos preguntábamos qué hacer, pues un programa de historia, porque él tiene historia para Millennial, más historia. Y no se daba, pues. Pensamos en qué pasó ayer, en hacerlo entrevistas, pero con qué pasó ayer. Con ciertas cosillas que te puede dañar un poco la mente. Y el hígado. El hígado. Entonces, de esa manera, pues llegamos ahora a contarles un poquito, dándole ciertos retoques para conocer un poco de la historia, a la vez trayendo el presente y darle una visión al futuro, que es lo importante, y de esa manera
que se vayan sumando. Sería bacano construir como un club o algo con puros jóvenes hablando de historia, cosa que es un poco utópico, pero para sí que vengan podría ser. los viejitos y digan, ¿qué hacen ustedes hablando de historia? Ustedes no saben nada de eso. Muchacho. No, yo creo que se unen las fuerzas. Ahí se unen. Sí, Ellos sí. nos cuentan, ahí nosotros vamos a pasar a contar y demás. Sí, de hecho a mí una de las cosas que me hizo interesarme por la historia de nuestra ciudad y de nuestro país, y después de eso se creó Historia para Millennials, fue conversar con don Voltaire Voltaire Medina. Ajá. Una persona que tiene acá en su cabeza 1200 cosas y que te puede ir contando varios relatos. Inclusive él escribe para una revista histórica, tiene un montón de libros escritos, tiene un montón de libros que en su biblioteca, entonces es como una enciclopedia andante, don Voltaire, que ya también está bien viejito, entonces todos esos conocimientos tienen que ir cambiando de generación en generación para que con el datazo que les di de los 50 años de memoria histórica no se nos vayan a olvidar. Claro. Si no me equivoco, es sociólogo Walter Medina. Sí, y también fue ex rector del 9 de octubre. Sí, el primer colegio. Ese es otro tema que vamos a hablar. Vamos a hablar, tenemos que hacer un episodio especial del colegio centenario 9 de octubre. Tiene mucha historia siendo el primero y siendo el que dio la pauta para la construcción de la Universidad Técnica de Machala. Claro. Entonces ahí podríamos nosotros profundizar qué pasó ahí, qué pasó ayer con ese tema. ¿Qué pasó ayer con el 9 de octubre? ¿Qué pasó ayer con los parques de la ciudad de Machala? ¿Qué pasó ayer con los personajes históricos? Un datito como que para uno de los próximos episodios que dijimos que íbamos a hablar un poco del ornato de la ciudad. Un datazo ahí, investigando un poco el tema de los orígenes. Y es que durante el boom bananero, uno de los primeros boom bananeros, porque hubieron varios al tenor de la historia, en el gobierno de García Moreno, Ya. García Moreno dijo, bueno, Machala está muy activa económicamente hablando, entonces vamos a cobrarles un pequeño impuesto para poder darles agua potable. Ajá, sí. Entonces García Moreno se llevó el billete y nunca se hizo la obra. Entonces le pidieron a don Juan Montalvo, claro. que vaya y hable que le lance ahí, pues el man era el duro de la prensa, que le lance ahí cualquier dardo al presidente de aquel entonces. Y entonces pasó que efectivamente se cumplió y gracias a Juan Montalvo, Machala pudo tener agua por primera vez. Entonces por eso el parque central de Machala se llama Parque Juan Montalvo y tiene ahí su estatua de Juan Montalvo. ¿Cuál parque central, Juan? Tío Mau. El parque central, el que está aquí en la catedral. Yo solo lo conocía como Parque Central, no como Juan Montalvo. Ahí está. Así nos van a decir, así nos van a decir. El parque Juan Montalvo es que, mira, y eso es gracias a prácticamente le encamó tontera claro. Juan Montalvo a García Moreno y por eso tuvimos agua. Y es que el parque del Encame. Esa es la pauta para que tengan en cuenta que uno de los próximos temas va a ser hablar de los parques de la ciudad. Sí. Porque nos pasa aquello de que le decimos Parque Central, Parque de la Paz, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad existen nombres de personas emblemáticas que hicieron o dieron mucho de su vida, de su tiempo, de su nivel de intelecto, para que haya ciertas atenciones a las necesidades o algún desarrollo de la ciudadanía. Son las 4:38 de la tarde acá en Radio Candela y a mí me gustaría que hablemos un poquito del futuro, ñaño lindo. ¿Cómo tú ves al futuro? ¿Cómo ves a Machala de aquí en unos 20 años, por ejemplo? ¿Tú cómo crees que va a crecer la movida? Machala en unos 20 años. La realidad de Machala 20 años se va a dar de acuerdo a las decisiones que vayamos a tomar todos en la mayoría de ámbitos. Y uno de los que influye directamente, aunque muchos ciudadanos digan, no importa quién yo elija, igual mañana tengo que trabajar. Eso es muy importante, saber qué personas nos va a representar, qué personajes van a tomar las riendas de la política nacional, de la política local, qué personajes van a crear nuestras próximas ordenanzas, nuestras próximas políticas públicas. De acuerdo a eso, el machaleño y la ciudad de Machala se va a ver reflejado a que si el desarrollo se iguala al crecimiento o si el crecimiento se va a seguir dando y el desarrollo va a quedar muy atrás. Uno de esos factores, que es el político, debemos tomar en cuenta. Si el machaleño se educa, si el machaleño comienza por sí solo a buscar y antes de ir a elegir con el sentimiento o con la barriga, va a elegir con la razón y el pensamiento y se pone a educarse en los planes de trabajo y demás,
tendremos un cambio muy drástico. Y la Machala de ahora o la Machala del pasado no quedará en el olvido, sino quedará para contar las cosillas que pudimos haber corregido. Uh-huh. La política es muy importante. Somos seres políticos de sí. Tal vez no somos actores políticos de lleno, pero la política está en todos lados y debemos mejorar en esa línea. El segundo punto que lastimosamente está atacando es las desigualdades económicas. Y esas desigualdades económicas se ven más allá de un ámbito político o de una ordenanza. Se ve desde la empatía, hermano. Lastimosamente, el machaleño, por el parentesco o por aculturaciones, porque nuestra cultura siempre ha sido de ayudar, siempre ha sido de tratar de dar la mano al más necesitado, pero la juventud de hoy en día, por las aculturaciones y por el mismo sistema, se ha vuelto muy individualista. Y tratamos de menos o llegamos a menospreciar a personas que se encuentran en situación vulnerable. Y si no existe un punto de empatía fuerte en el machaleño, o se va construyendo, y esos valores de respeto, de amor, de esperanza, como lo dice la propia canción, vamos a terminar siendo un territorio muy individualista, que va a haber una brecha social inmensa, y la atención en todos los sectores, educación, salud y demás, se va a tratar de minimizar al punto de a los sectores vulnerables. O bueno, se va a llegar a ese punto, porque desde la ciudadanía empieza. Claro, sin duda alguna las políticas públicas, ordenanzas y demás son importantes, pero la ciudadanía tiene que tomar conciencia de aquello. El machaleño, lastimosamente por esos puntos de aculturación, como te mencionaba, la juventud puede llevar ese hilo a una mala interpretación y no se va a dar un desarrollo de acuerdo. Estamos viendo que llegan muchas empresas nuevas, centros comerciales. Aquí en la 25 de junio se está construyendo ya la piazza. Claro. Y frente de la piazza se va a construir el Mall Machala, me parece que se llama. Y así va creciendo económicamente. Uh-huh. Pero ahora, ¿cómo nos va a ayudar aquello? Socialmente. En la sociedad. ¿Qué impulso nos está dando en realidad? Uh-huh. Económicamente se crean cientos de plazas de empleo. Para que tú seas empleado. Ahora hay un local más pequeño ahí, una hamburguesería, algo más pequeño. ¿Qué se hace con las personas que están soñando, que quieren emprender, que quieren salir por sus propios medios y no quieren ser empleados? Claro. Entonces, todos esos factores de economía, de cultura, de política, designan a lo que va a pasar con la machala del futuro. Y si no se mejora de manera individual, porque lastimosamente llega un político y quiere meter a todo eso en una sola canasta, cuando no es así. Hay que sectorizarlo para de esa manera darle atención a todos esos sectores que es necesario poder llegar. Claro, porque estamos recontra que mal distribuidos. Porque, por ejemplo, sin hablar de una población, de una ciudadela u otra, qué sé yo, no es lo mismo hablar del barrio Venezuela, uh-huh, que hablar del barrio El Bosque, que hablar de Las Brisas, que hablar de Brisas del Mar. No es lo mismo. Uh-huh. Entonces tú, tal vez las personas, todas convivimos en la misma ciudad que se llama Machala, pero tal vez las oportunidades o los servicios básicos o cualquier forma, entre comillas, de privilegio, no llegan a todos los barrios. Entonces por eso vamos a tener gente que nunca va a querer emprender, por ejemplo. Uh-huh. Va a haber gente que toda la vida va a buscar una fuente de trabajo de sueldo básico, de un poquito más, pero nunca va a haber gente que tenga ganas de emprender. Y yo creo que una de las formas de desarrollo para una ciudad son los emprendedores. Yo creo que más allá de cualquier vaina, los emprendedores van a salvar la economía de esta ciudad. Porque es verdad que se van a generar plazas de trabajo en las grandes multinacionales, pero ¿cuánto va a ganar la multinacional en relación a lo que va a gastar en empleados? Lógicamente las ganancias van a ser por 10,000 o 100,000. Y el empleado, la economía se va a mover entre ellos mismos. Uh-huh. Entonces, cuando el emprendedor diga, no, yo voy a poner esto y poco a poco voy a crear franquicias y poco a poco voy a dar empleo, ahí vamos a decir, ese crecimiento en cuestión de económico, recién lo vamos a ver con un impacto en las calles. Uh-huh. Porque eso es realmente lo que hará que la ciudad crezca. Y ahí vamos a un punto cliché que ya se estaba mencionando durante toda la conversación, que por qué ese ciudadano machaleño no quiere emprender.
Y es un elemento importante tomar en cuenta que no nos han estado educando para eso. Ujú. Siempre nos educan para salir a buscar una plaza de trabajo, trabajar 8 horas, llegar a nuestra casa, ver combate y te Y bañas. darle todo para la educación de nuestros hijos Y- y que los hijos repliquen Ajá. ese comportamiento. Entonces, como esa es la verdad de la educación actual. Claro. Y eso es lo que nos han adoctrinado siempre. Y salir de ese paradigma igual es un poco complicado. Complejo, claro. Y te cuesta porque el sistema está Claro. llevando aquello. Entonces, si es que se enfocan a brindar una educación, más no la educación formal, que es la de siempre, escuela, colegio, sino programas hacia una visión de emprender, de términos financieros, de cómo medir tus balanzas económicas, demás, ahí se puede dar ese cambio. Y eso es lo que muchas ciudades grandes lo han hecho. Eso es lo que muchos países que están en desarrollo o ya están desarrollados han hecho. Existen esos tipos de programas que buscan a un individuo que trate de visionar o proyectarse de una manera social, económica y que dependa de sí mismo, más no de lo que puedan implementar los demás, ¿no? Tal motivo, pues, la educación va a ser necesario para que exista ese desarrollo que ansía Machala, para que existan esas atenciones hacia las necesidades que tiene el machaleño en general, y para que no nos emocionemos porque viene un mall o un shopping y pensemos que ya somos modernos, o Claro. que ya somos una ciudad de 5 estrellas. Ujú. Porque hay muchas personas, he visto muchos amigos en redes que se emocionan, qué bacán, llega tal franquicia, llega tal dona, llega tal cosa. Está bien, normal, Claro. pero no es un dato. Se están metiendo dinero las personas que y tú haciendo Como lo decimos, claro, o sea, el dinero se produce en la ciudad de Machala, los machaleños van y gastan en ese almacén, que no estamos hablando mal de ningún almacén. No, sin duda. Al contrario, patrocínenos. Pero los machaleños van y gastan en esa multinacional y ese billete, la ganancia, más allá de pago de los empleados y todo, la ganancia no se queda en la Se ciudad. va, ajá. Se va para Guayaquil, se va para Miami, se va para Europa y no se queda. Pero la idea es que machaleños, una marca yo creo que podríamos mencionarle y que guiño guiño ojalá nos patrocine, Chesco. Chesco, por ejemplo, tiene Chesco en Machala, tiene Chesco en Santa Rosa, en Pasaje, tiene en El Guavo, porque de cierta forma ellos han creído que se puede hacer empresa en la ciudad, en la provincia del Oro, y esa franquicia hace que el dinero que ellos generen circule dentro de la provincia del Oro. Y yo creo que esa es la forma, o sea, no soy graduado en Harvard de economía ni nada por el estilo, pero yo creo que lógicamente cuando hay billete en las calles de la ciudad de Machala, al machaleño le va a ir mejor. ¿Qué piensas tú al respecto, mi queridísimo Michael Hidalgo? Sin duda, esa es la forma y es lo que lo decía Bolívar, ¿no? Lo único que va a librar a los pueblos es la educación. Nuestro pana Bolívar. Nuestro pana Bolívar. Entonces, No oye, Bolívar Armijo, no confundir con Bolívar Armijo. Me Oye, repite quiero- la pregunta. Oye, Connie Franco nos dice, son pocas las familias machaleñas con apellidos autóctonos que quedan en la ciudad. Apellidos como Ulloa, Ullauri, son de Oña asentados en Machala. Ujú. Los Franco mismos son machaleños Connie de Franco, Z. claro, Franco. Ujú. Correas. Los Correas, los Correitas. No sé si Fernández sea un apellido también bastante machaleño. Hay como bastantes. Por ejemplo, yo sé que mi apellido Pesantes Ajá. es de Pasaje y la gente lo reconoce como, Pesantes de Pasaje. Como Cedeño en Manaví, hay hartísimo. Zambrano. Cedeño Zambrano, Zambrano Cedeño, Zambrano Zambrano, Cedeño Cedeño. Goku, Ronaldinho, Zambrano, Cedeño. Que también tendríamos que hacer un qué pasó ayer con los episodios, apellidos. con los nombres. Los nombres emanaban. Verdad, ¿no? Oye, ¿tú crees que en el futuro conservaremos nuestra identidad o todo lo que vivimos del 2000 para atrás se va a perder? Porque hay que decirlo, chuta, nosotros en estos momentos estamos de cierta forma despertando cierta conciencia, tratando de hacer un poco más interesante la historia. Y esto puede que se replique y a la gente le guste. Yo veo, por ejemplo, que el oso atrás de los controles está muerto de risa, pero ¿tú crees que al machaleño le importa la historia y por ende va a tener un buen futuro? ¿O crees que en el futuro no vamos a tener nada de cultura, ni de arte, ni nada de esas vainas? Yo creo que al machaleño, más de importarle la historia, le importa saber.
O sea, no Es chismoso. como quiere ser un poco curioso en temas que ellos transitan por todas las vías, 25 de junio, demás, y cuando le dicen algo que no están conscientes de dónde están yendo, o pasó algo ahí, como que le llama la atención y quiere saber más a profundidad de lo que está aconteciendo ahí, o es lo que pasó ahí en su tiempo, ¿no? Entonces, infiero que mediante este programa y los demás programas que se puedan dar de historia, pues tratemos de que se inclinen a aquello y que conozcan un poco su identidad, aunque yo creo, tío Mau, que no va a ser la misma identidad, Claro. porque la sociedad es cambiante, todo cambia, todo va evolucionando. Por ende, el comportamiento de nuestros abuelos y la forma de ser de nuestros abuelos, la forma de vestir, la forma de peinarse, lo que comían y demás, no es lo mismo a la actualidad. Claro. Y así mismo nosotros no Todo vamos a cambia. ser los mismos que nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces yo creo que vamos a perder o vamos más bien a mutar de identidad y vamos a dar ese salto para convertirnos tal vez en algo mejor o algo peor. Eso es que es la esa duda. es la vaina, o sea, Claro. ¿vamos a algo bueno o vamos a algo malo? ¿Hacia dónde vamos? La ciudad hacia dónde crecen los ciudadanos también. Vivimos lastimosamente una época complicada donde se está repitiendo el tema de la migración, por ejemplo. Hay muchos amigos míos, familiares míos y machaleños de por sí que se están yendo para Estados Unidos, se están yendo para España, para Italia. Entonces, ¿qué vamos a tener en el futuro? Sabiendo que, por ejemplo, varios de nuestros amigos, no sé si tu caso, mi caso no es, pero varios de nuestros amigos crecieron con sus padres en otros países. Ujú. Entonces eso también transformó un poco su cultura, transformó un poco cómo ellos son ahora con sus hijos y así. Ujú. O sea, hay mucho. Claro, y por eso también te mencionaba en algún momento que la atención hacia la familia es importante. Ujú. Porque, por ejemplo, el comportamiento de un joven que recién está entrando a ver o tratar de involucrarse en la sociedad, que tuvo una familia completa, se podría decir, ¿no? Un núcleo familiar, no es el mismo que uno que se crió con sus abuelos, Exacto. o se crió solo con su mamá, o falta de afecto de su papá. Y eso es determinante. Entonces, la atención con proyectos, programas, por medio de autoridades o ciertas organizaciones hacia la familia, es el que te puede dar un desarrollo o te puede decir, esto es lo que va a pasar en 10 años. Porque si tú ves en un barrio que existen unas 50, 60 familias, que esas 50, 60 familias están bien económicamente, están bien en el núcleo familiar, se encuentran con atención en salud, tienen todos los servicios básicos, tú te das cuenta de que ese barrio se está desarrollando. Claro. Entonces, de acuerdo a esos ejemplos, de acuerdo a esos sistemas de poder llegar a esos nichos, nosotros vamos a saber, no, esa familia de aquí a 20 años va a ser mejor, porque se están desarrollando bien. Pero si vamos en un otro lado donde vemos que hay casas de 3, 4 pisos y al lado hay una casa de choza Pequeña. o de caña, nos damos cuenta que existe una diferenciación muy inmensa. Y no es porque tal vez el de al lado no le guste trabajar. ¿Ok? Ahí tiene que haber un análisis o Claro. algo que por qué está pasando esto. La sociedad como tal, chuta, no va a ser igual en todos los barrios, pero esperemos que en un futuro pues la gente que se tiene que poner pilas con eso, se ponga pilas con eso y comience a trabajar en cada uno de los sectores. El punto del dinero que lo haces aquí pero te lo llevas. Ajá. Igual que lo quiero agregar con lo que decía nuestra estimada Connie. Cuando se da el boom bananero, las principales provincias eran el Oro y los Ríos, que tenían demasiado banano, ¿no? Un banano hasta para llevar. Claro. ¿Qué pasa? Que en estas dos provincias la que más crece es el oro, con Machala, en los ríos con Babahoyo. Pero ¿por qué hay esta diferencia? Porque en Machala habían 1000 productores de banano, 1000, y ellos los que estaban de acuerdo a la Organización del Comercio. En los ríos solo habían 200, 250, algo así, porque la mayor parte de hectáreas de banano estaba sectorizado y eran de nuestros amigos Novoa. Entonces, el dinero que generaban los ríos y Babahoyo no se quedaba ahí, se iba. Pero acá como Machala, el oro, se quedaba el dinero. Entonces por eso Machala llegó a ser la capital bananera del mundo
a diferencia de Babahoyo Los Ríos. Y ahí se la conoce como la cuarta ciudad más importante hablando de economía. Claro. Y por eso es tan importante que el dinero que se produce en la ciudad se quede en la misma. Uh-huh. Y ahí el tema de nuestra amiga Connie, que los migrantes que venían de toda parte del Ecuador llegaron en el boom bananero, se quedaron para realizar diferentes roles y funciones dentro de ese el ámbito de ese bananero, sector, sí. Del sector bananero. Entonces comenzaron a haber diversificación también de apellidos y comienzan a ver toda esta situación de hilos, ¿no? Esos dos puntos quería también acatarlos, que están en conjunto. Y en realidad esa es la historia, hermano. Porque todos los ejes, al unirlos, como que encajan y ya haces el rompecabezas. Y te das cuenta de lo que pasó en esto, dio paso a lo demás. Y lo que pasó acá dio paso a que se dé este acontecimiento. Y eso es lo bonito de hablar un poco de historia y de conocer un poco más allá y de tener en cuenta lo que está pasando. Y para hablar de historia, pues es necesario tomar todos los ejes, hablar de una manera holística. Y sobre todo brindar ese análisis de lo que estamos haciendo ahora y cómo lo estamos haciendo para tener un futuro tal vez próspero o de fracaso. No lo sabemos. Y va a ir bien. Yo tengo la confianza, la esperanza y la fe de que esta movida va a ir bien. Porque, ¿sabes por qué? Porque soy machaleño y el machaleño es católico. Va a estar todo bien. Claro, eso sí es la plena. Esto fue ¿Qué pasó ayer? El único remember que vale la pena recordar y vivir. Mi nombre es Michael Hidalgo, un gusto compartir aquí este espacio con mi amigo Tío Mau. Y nada, somos y seremos parte de la historia, siempre. Yo soy el Tío Mau, muchísimas gracias por estar aquí. Todos los lunes nos vemos y aparte en la programación de Radio Candela se vienen un montón de vainas. Se vienen cositas, dirían los entendidos. Mi nombre es Mauricio Michael Hidalgo, el licenciado, el máquina, el crack Michael Hidalgo. En los controles Andrés Correa, por ahí está el Miltiño y atrás de la consola el Oso. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.